Y vamos a revisar ciertas actividades de la unidad 2 que como título tiene Good and Bad Times. Se refiere a los momentos en la vida que a veces son good, buenos, y otros que no, lo contrario, bad. Y como objetivos de la unidad dice Talk about good times and bad times, platicar, dar información sobre los buenos momentos y los malos momentos de la vida. Use the simple past to tell about completed actions, usar el tiempo pasado simple, o sea, las oraciones simples en tiempo pasado, cuando a los verbos los escribimos en forma en pasado para poder expresar ideas que ya sucedieron o acciones que se han completado. Y también listen for specific dates and places, escuchar fechas específicas o también lugares específicos. Aquí en la sección de vocabulary tenemos un texto que vamos a analizar, el cual dice: At the beginning of the summer, al inicio del verano, I was very excited about my trip to the mountains. Yo estuve muy emocionado, o estaba muy emocionado por mi viaje, excursión, travesía a las montañas. On the third day, al tercer día, I had a bad accident. Tuve un accidente muy fuerte, muy delicado también. It took me weeks to recover, ya que me tomó tanto tiempo recuperarme, semanas. And I needed a lot of assistance, y yo necesité mucha asistencia o ayuda. I was becoming depressed, me estaba volviendo un poco depresivo. So, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, I tried to develop a positive way of thinking and feeling. Yo traté de desarrollar una forma o manera positiva de pensar o de pensamiento y de sentirme. I started to talk to as many people as I could. Yo empecé a hablar empecé a platicar o a conversar con tantas personas como yo pude, as I could in the hospital, en el hospital, to learn how to recover more quickly, para aprender cómo recuperarme más rápidamente. At first, al inicio, I didn't fit in very well. Yo no encajé muy bien en ese grupo humano, se refiere, because their problems were more serious, porque sus problemas eran más serios. But when I showed I really wanted, pero cuando yo les mostré que en verdad yo quería listen and learn from them, escuchar y aprender de ellos, they started to talk more about themselves. Ellos empezaron a hablar o platicar o dar más información sobre ellos mismos, and their feelings, y sus sentimientos. I think it made me change my perspective. Yo pienso, creo, supongo, me parece que esto me hizo cambiar mi perspectiva. ¿Qué palabras tenemos aquí a manera de vocabulario nuevo? Lo de excited, de sentirse emocionado, con ánimo, motivado a algo. Lo de accident, un accidente, una eventualidad. Recover, recuperarse de una situación de salud, algo anímico, o también recuperar un archivo, ¿no?, de la computadora, del celular. Lo de assistance, cualquier tipo de ayuda o asistencia o apoyo que se le da a alguien. Lo de depressed, de estar deprimido. Develop se refiere a desarrollar un proyecto, una actividad, un hábito o también una cuestión de salud, ¿no?, un inconveniente de salud. Acá lo de fit in se refiere a que usted encaja o tiene empatía con un grupo de personas o que se lleva tan bien con este grupo. Y al final lo de perspective, que es la forma particular de ver las cosas o mi punto de vista, ¿sí? Aquí tenemos las palabras que hemos mencionado, excepto esto de worst, que se refiere a lo peor que alguien haya probado o le haya sucedido en alguna situación de la vida. Lo de tradition, algo referente a la tradición que se pasa de generación en generación o por herencia cultural, algo tradicional. Lo de rough, que se refiere a algo, si es una superficie del piso o de una pared, algo áspero. O también una situación difícil, complicada, o que una persona de actitudes un poco así como tosca o ruda. Y acá lo de turning point se refiere a un punto de quiebre o momento importante en la vida de uno donde hay cambios. Aquí en esta actividad nos piden seleccionar la palabra correcta de las que están ahí como vocabulario para completar correctamente la oración que está ahí. Aquí nos dan la palabra perspective, la perspectiva personal, recover, recuperarse como indicamos hace un momento, rough, se refiere a algo complicado, complejo, y tradition se refiere a algo tradicional o a la tradición. Entonces aquí dice que from my perspective, things are much better now than in the past. Desde mi perspectiva, las cosas son mucho mejor ahora que en el pasado o con respecto al pasado. Acá las palabras que nos dan son otra vez tradition, lo de worst se refiere a lo peor de todo, depressed, de estar deprimido como dijimos, y the rough, algo complicado, complejo. Y aquí nos dice que the worst part of it was that I couldn't play on the team. Lo peor o la peor parte de esta situación fue que yo no pude jugar con el equipo o en el equipo. Vamos con la siguiente.
Acá nos ponen las palabras accident, accidente, assistance, asistencia, depressed y developed, de haber desarrollado algo, ¿no? Una situación de salud, un proyecto, un hábito. Y dice que there was a serious accident last night, but no one got hurt. De que hubo un serio accidente anoche, la noche pasada, pero nadie salió herido. En el número 4 nos aparece lo de accident, developed, assistance y depressed. Entonces aquí se refiere a que I don't think she needs, yo no creo que ella necesite any further assistance, algún tipo de asistencia adicional. She is doing fine on her own. A ella le está yendo bien por sí misma, o por sí sola, ¿no? Con lo que está haciendo por sí misma. Aquí en la 5 nos dan rough, tradition, turning point y worst. Entonces aquí nos dice que we have a family tradition of getting together for a picnic in the park during summer. Tenemos una tradición familiar de reunirnos, juntarnos, vernos en un picnic en el parque durante el verano. Y aquí el número 6 nos da entre depressed, accident, developed y assistance. Obviamente de que he developed an illness, él desarrolló una enfermedad, so, por lo tanto, por consiguiente, he had to go to the hospital. Él tuvo que ir al hospital. Aquí en la siguiente actividad nos pide emparejar la palabra correcta a su significado. Y aquí con lo de difficult or unpleasant, algo difícil o que causa malestar, tenemos entre turning point, recover, excited y rough. Sabemos que rough es algo difícil, complejo o complicado. Acá dice feeling sad and without hope, sentirse triste y sin esperanza. Aquí nos dan de opciones turning point, un momento importante de cambios en la vida, fit in, emparejar, empatar con alguien, con un grupo social, depressed, sentirse deprimido y recover, recuperarse. Obviamente sería depressed, ¿verdad? Acá dice a time when things change in an important way, un momento en la vida cuando las cosas cambian de una forma importante. Y aquí nos aparece entre depressed, estar deprimido, fit in, encajar en un grupo social, recover, recuperarse de algo de salud, y turning point, un punto de quiebre, un momento importante, la cual sería la respuesta, ¿verdad? Acá nos dice become well again after injury or illness, recuperarse, ponerse bien de nuevo después de una herida o enfermedad. Entonces lo de ponerse bien otra vez, estar bien de nuevo después de una herida o enfermedad, entre lo de las opciones que tenemos de recover, recuperarse, turning point, punto de quiebre, un cambio, depress, estar deprimido, y fit in, de encajar en un grupo, obviamente sería lo de recover, ¿verdad? Acá dice belong and feel accepted, pertenecer a un grupo, sentirse parte de algo, o sentir que pertenece a un grupo la persona, y sentirse aceptado. Acá nos dan recover, turning point, fit in, ahí depressed. Y dijimos que lo de fit in es que usted se siente parte de algo que encaje en un grupo social, ¿verdad? Y acá lo de feeling happy and eager to do something, sentirse feliz y con ganas de hacer algo. Nos dan de opciones recover, turning point, fit in y excited. Y excited se refiere a estar emocionado por algún tipo de actividad o motivo, ¿verdad? Aquí está la unidad número 3 que dice que a verb in the simple past, un verbo en pasado simple, shows an action, muestra una acción that has already happened, que ya ha sucedido, or has been completed, o ha sido completada. A verb in the simple present, un verbo en esta forma que se llama tiempo presente simple, shows an action that happens often, muestra una acción que sucede a menudo. Se refiere a que si hablamos en presente y usamos los verbos como se escriben en su forma en presente, se refiere a una acción que sucede a menudo, regularmente, generalmente, todos los días y así, con una frecuencia habitual o en el presente. En cambio, si se habla de simple past, se usa un verbo que está escrito en su forma en pasado, en donde se refiere a una acción que ya ha sucedido o que ha sido completada, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos. En simple present dice I am in college, yo estoy en la facultad, en la universidad, y el verbo está en presente, el am. She goes to drawing class on Thursdays, ella va a clases de dibujo los jueves, y el verbo goes está en presente. The village has many tall buildings, la villa tiene muchos edificios que son altos, el has está en presente. Y para una oración cambiar de presente a pasado, o sea, para decir lo mismo pero de que ya sucedió o ya se completó, lo único que hacemos es cambiar el verbo que ya sabemos a cómo se escriba su forma en pasado. A veces cambia totalmente la escritura, como este am que cambia a was, este go que cambia a went, y el have o has que cambia a had. Como aquí los ejemplos, ¿no? I was in high school 2 years ago. Yo estaba en el colegio hace 2 años. She went to drawing class last night. Ella fue a clases de dibujo anoche.
Y la última aquí dice, The village had no electricity 10 years ago. La villa no tenía electricidad hace 10 años. Y ahí es cuando nos indican que hay verbos que se llaman o que tienen formas regulares, regular, porque se les añade la ed al final y ya quedan convertidos a su forma en pasado. O sea, usted usa el verbo call, llamar, en su forma normal, en presente, igual el verbo answer, responder, igual el verbo clean, de limpiar, ordenar, organizar, y aumentándole ed ya está escrito en pasado para decir que usted ya hizo esto, que ya le llamó a alguien, que ya respondió el mensaje, que ya limpió el cuarto. Y hay otros verbos que le llaman irregulares, que no funcionan con eso aumentar la ed. A estos o le cambia una letra, o varias letras, o toda la palabra, o queda igual a su forma original, como el verbo eat, comer, que cambia ahí de orden ciertas letras, queda ate, el verbo swim, que le cambia una letra, queda swam, se refiere a nadar, el verbo eat se refiere a comer, el go se refiere a ir a un lugar, cambia a went. Entonces aquí tenemos I called my mother last night, yo llamé a mi mamá anoche, she answered the wrong question, ella respondió la pregunta equivocada, Donna cleaned her room, Donna limpió u ordenó su habitación. Todo se refiere a que yo ya hice eso, la persona realizó eso, porque el verbo está con la ed aumentada, ¿verdad? En cambio, hay verbos que no funcionan así, aumentando la ed, y con ejercicios uno practica y recuerda cómo es la forma en pasado, como los que vemos acá. Aquí dice, I ate lunch at noon, de que yo almorcé al mediodía. He swam in the lake, de que él nadó en el lago, de que ya lo hizo, o completó esa actividad. We went to see the doctor, nosotros fuimos a ver al doctor, de que ya lo hicieron, ¿verdad? Y aquí tenemos una actividad que es de completar las oraciones en el pasado simple usando los verbos en su forma en pasado, donde ya la tenemos realizada, ¿no? Para un poquito hacerla como tutoría. Dice, Laura visited England on her last holiday. Laura visitó Inglaterra en sus anteriores vacaciones, o el feriado anterior que ella tuvo. Entonces, ¿qué se hizo? I'll visit, usted le aumenta la ed y ya queda ese verbo en su forma en pasado, y por ende toda la oración queda en pasado, refiriéndose a que ella ya hizo eso, ¿verdad? Acá dice, Jack explored the museum and discovered that he likes art. Jack exploró, como que anduvo por ahí en el museo, un poco viendo lo que había, curioseando, y descubrió que a él le gusta el arte. Igual, se aumentó la ed, en este caso cuando hay verbos que terminan y en la e, no se le aumenta otra e y luego la d, solamente se le pone la d y queda con la regla como indica, terminar en ed, ¿verdad? Acá dice, I studied late last night to prepare for the test. Yo estudié hasta tarde, anoche, la noche pasada, para prepararme para la prueba o la evaluación. Entonces nos dicen que cuando termine en la y antes de la y no hay vocal, usted la y la cambia por la i normal y le aumenta la ed como ya hemos indicado, ¿verdad? Esto de cambiar la y por la i es solo cuando antes de la y no hay una vocal, ¿no? Sino cualquier consonante. Aquí en la 4 dice, Mr. Smith sent, y el send, el verbo enviar, aquí no es verbo regular que termina con la ed, cambia la d por la t como vemos ahí, dice que Mr. Smith sent the money to his bank, de que el señor Smith envió el dinero a su banco. Aquí en la 5 dice Peter pay off his students' loans, de que Peter pagó o terminó de pagar su préstamo estudiantil. Y este verbo, el pay, que termina en la y, usted en este caso le cambia la y por la i normal y luego le pone la d. Y alguien dirá, y bueno, ¿y por qué aquí arriba se decía que solo cuando hay una vocal antes de la y? Bueno, ese es en el caso de esos verbos, porque este verbo pay, será el caso de 2, 3 verbos en inglés, se lo considera irregular donde cambia la forma totalmente. Aquí al final no vemos la ed, aquí no está la regla ed, ¿no? Sino que el cambio así diferente de este verbo que se da, así como el go cambia a went, una forma cambiada totalmente, así pasa con este, ¿verdad? De pay cambia a paid. Y la 6 dice, my uncle worked at a global company in London, de que mi tío trabajaba en una compañía global, o sea, internacional a nivel mundial, en Londres. Y el verbo work, que es de los verbos normales que se le llama los verbos de acción, se le aumenta la ed y ya queda en su forma en pasado. Acá la siguiente actividad dice choose the correct answer, elija la respuesta correcta. Dice there, y como está en pasado, no va a usar is, y ya sabemos que para decir de que hay tráfico, there is traffic, hay tráfico, el pasado del is es was, y para la forma are, el pasado es were. Entonces aquí sería there was less traffic last year, de que había menos tráfico el año pasado, en esta ciudad, en alguna calle específica, en algún barrio. I think people, yo pienso, creo, me parece que las personas, y aquí habla de work, de trabajar, pero aquí nos piden
colocar la oración en pasado, ¿verdad? Cosa que al work ya sabemos que se le aumenta ed y queda I think people worked fewer hours back then. Pienso, creo, me parece que la gente trabajaba menos cantidad de horas en ese entonces, se refiere en el pasado, back then. Acá nos dan, bueno, el verbo have, de tener un gato, tener un carro, has si hablamos de él o ella, de he o she, y en pasado para todas las personas es had. Entonces esa es la opción correcta. They had more leisure time in the past. Ellos tenían más tiempo libre de esparcimiento en el pasado. Aquí en la 4, en presente se usa el am para decir yo soy doctor. En pasado sería I was, yo era doctor hace 10 años. Y el were es el pasado del are, en el caso de decir you, we, they con el are, ¿verdad? Como que habla la persona yo, I am, en pasado sería I was just a child then, de que yo solo era un niño en ese entonces, o en esa fecha, o en ese año. Acá nos pone la palabra cook, cocinar, preparar alimentos, con la S en presente si hablamos de he o she, y en pasado para todas las personas con la ed. Y esta es la opción correcta, porque estamos en oraciones y verbos en pasado, donde o le pone ed a todos los verbos o tiene su forma particular de escribirse. Y aquí queda people always cooked their food at home in the past. La gente siempre preparaba o cocinaba su comida, sus alimentos en casa en el pasado. Now people often go to restaurants. Y ahora, en la actualidad, la gente a menudo va a los restaurantes. En la 6 dice, bueno, si fuera en presente sería is, de que Emma está ocupada, usualmente toda la semana. En pasado del is sería was. Si aquí estuviera they are doctors, ellos son doctores, el pasado sería were, ¿verdad? Pero como aquí es el is que va con Emma, la forma en pasado sería was. Y queda Emma was busy all last week. Emma estuvo ocupada toda la semana anterior o la semana pasada. Y aquí tenemos ciertos verbos que ya están ahí cambiados a su forma en pasado. Del be, que en realidad es el am, is y are. Sabemos que el pasado de am y de is es was, el que está ahí. Y el pasado del are sería were. Aquí obviamente estaban otros verbos, ya los marcamos ahí que es el was. En el caso del call, se le aumenta ed y queda called, para haber llamado a alguien. Este find, de encontrar algo, queda found, de haber encontrado algo. El leave se refiere a salir de un lugar, irse, partir, se cambia a left. Este look, de mirar, observar algo, se le aumenta la ed, es verbo normal regular, se le cambia la ed y queda looked. Este verbo lose, de perder un partido o algún objeto, queda lost en pasado. Este notice, de darse cuenta, percatarse de algo, se refiere a estar pendiente de algo y darse cuenta. Como ya termina en la e, se le aumenta más la d para que quede con la regla de ed, ¿verdad? Noticed. Luego el put, poner, colocar algo, un objeto en un lugar, no hay cambio, queda así put, igual es irregular, no funciona con la ed. Y este el verbo receive, recibir algo, que como ya termina en la e, nomás se le aumenta la d para cumplir la regla de culminar en ed, received. Aquí esta actividad nos dice complete the paragraph using the simple past forms, que es de completar con las formas de arriba de los verbos. Y aquí nos dice one of the worst times in my life, uno de los peores momentos de mi vida, was when I lost my cat Daisy. Fue cuando yo perdí a mi gato Daisy. Y vemos que este lost es la forma en pasado del verbo perder, que la vimos aquí arriba y que la elegimos. Acá dice my brother left the door open. Mi hermano dejó la puerta abierta. El verbo está en pasado y con eso se refiere que esta situación se dio en el pasado, no al momento ni como una actividad recurrente o habitual. Y luego dice, dejó la puerta abierta, and Daisy ran outside before anyone noticed. Y Daisy, la gata, salió corriendo al exterior, salió corriendo antes de que cualquiera noticed se diera cuenta o lo notara. Acá la number 4 dice, we looked for her for hours. Aquí se refiere a looked, de que yo vi o miré algo, pero si lo aumentan el for, aquí cambia el verbo su significado y se refiere a buscar algo o alguien. We looked for her for hours. Nosotros la buscamos por horas, but we didn't see her anywhere. Pero nosotros no la vimos por ningún lado. Luego dice, I put up signs, yo coloqué por ahí en la calle, ¿no? Señales, señaléticas, letreros, and called all the vet's offices. Y llamé a todas las oficinas o centrales de veterinarios. Lo de called se refiere que ya lo hizo, ¿verdad? Porque está en pasado el verbo. Acá dice, I was shocked, yo estaba en shock, estaba nervioso. About a month later, I received a phone call. Casi alrededor de un mes más tarde o después, yo recibí una llamada telefónica from one of the veterinarians, de uno de los veterinarios. Someone found Daisy.
Alguien encontró a Daisy. Entonces todos estos verbos están en pasado, indicando que estas situaciones ya se dieron anteriormente. Aquí en la sección 6 de Conversation tenemos una actividad donde nos indica que hay cierto tipo de vocabulario, frases para react to news, cómo reaccionar a ciertas noticias o a lo que nos cuentan. Dice, when you hear some news, cuando escuchas algún tipo de noticia, you often need to react. Necesita usted a menudo reaccionar, dar su opinión, ¿verdad? It can be good news, puede ser buenas noticias, como decir, oh, good, vaya, qué bueno, o bad news, como decir, oh, no, para decir como, vaya, qué mal, ¿no? Para reacting to good news, reaccionar a buenas noticias, usted puede usar hey, that's fantastic, eso es fantástico, good for you, qué bueno por ti, o congratulations, felicidades. Y para reaccionar a noticias que no son buenas sino malas, la frase es I am sorry to hear that, lamento oír eso, that must be hard, eso debe ser muy difícil, muy dura, la situación se refiere, I know the feeling, sé cómo te sientes o comprendo tu sentimiento. Ya que tenemos una conversación donde se han aplicado esas frases, dice la persona Zainab, I have some exciting news, tengo noticias fabulosas, emocionantes, y Abdul le dice, oh good, qué bueno, what is it, ¿cuál es? Y Zainab dice, my sister and I are going to Italy this summer, mi hermana y yo iremos a Italia este verano. Y Abdul le dice, congratulations, felicidades, te felicito, I know you want to go there, sé que quieres ir allá, ¿no? O quieres ir para allá. Luego Zainab dice, yes, we will start with my cousins there. We will stay. Sí, nosotros will stay, permaneceremos, nos quedaremos with my cousins there, con mis primos allá. Y Abdul le dice, hey, that's fantastic, eso es fantástico. Aquí hay otra conversación donde Elizabeth le dice al otro chico, what is going on? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y Bill dice, I can't go camping with my friends this weekend. No puedo ir a acampar o de campamento con mis amigos este fin de semana. Elizabeth le dice, oh no, como para decir, vaya, qué mal, ¿no? Y Bill dice, my grandmother is moving, mi abuela se está mudando, o sea, cambiando de casa, so, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, I have to help her move her stuff. Yo tengo que ayudarla a ella a mover sus cosas, ¿no? Sus pertenencias. Y Elizabeth dice, I am sorry to hear that, lamento oír eso. Y Bill replica, I really wish I could go, en verdad desearía poder ir. Y Elizabeth le dice, I know the feeling, sé cómo te sientes, I wasn't able to go to a concert last month, yo no pude ir a un concierto el mes pasado, with my friends, con mis amigos, because I had to study for my biology test, porque yo tenía que estudiar o tuve que estudiar para mi examen de biología. It wasn't all that bad, no estuvo tan mal de hecho, I got an A on the test. Yo saqué una A, o sea, la máxima calificación en la prueba. O sea, que al final la situación no fue todo tan mal, ¿verdad? Y Bill le dice, good for you, qué bueno por ti. Do you always find the good in a bad situation? Que si siempre le encuentra la parte buena o lo bueno en una situación mala o que no es tan positiva. Acá en el reading nos dice leer para ubicar la causa y el efecto de una lectura, situación o acción. Dice, a cause is a person, action or event that is responsible for a result or effect. Una causa es la persona, acción o evento que es responsable por resultado o efecto de algo. An effect, el efecto, is what happens as a result of the cause. Es lo que sucede como resultado de una causa. Reading for causes and effects, leer buscando las causas y efectos, can help you understand the meaning of a text. Puede ayudarle a usted a entender el significado de un texto. Bueno, le dice que lea cuidadosamente, read carefully. Luego le dice, look for words, busque palabras that signal results, que señalen a resultados, como lo de so, por consiguiente, en consecuencia, por ende, consequently, consecuentemente, y también el because, cuando dicen yo fui al restaurante, because, porque estaba con hambre. Y también le dice, look for the causes of the actions or events, busque las causas de las acciones o los eventos que ahí se indican en la lectura. Acá hay una lectura que dice hard times. Hard es de que la superficie de una pared, una mesa, un objeto es algo duro, ¿sí? En su contextura o superficie. Y aquí se refiere que hard times a que son momentos en la vida que son hard, complejos, difíciles también, ¿no? Una pregunta de un examen puede ser hard. Dice aquí, my name is Sean and I am from the United States. Mi nombre es Sean y soy de los Estados Unidos. In 2013, I believed I was going to succeed. En el 2013 yo creía que yo iba a tener éxito. Dice, I believed I was going to succeed. Yo creía o pensaba que iba a tener ya éxito en la vida, ¿no?
I was in high school, yo estaba en la escuela, and I spent every moment I could, y yo pasé cada momento que yo podía, rock climbing in our gym, escalando despeñaderos en nuestro gimnasio. Bueno, en el gimnasio hay cierto tipo de paredes, hay un tipo de dispositivos que parece como escalar en las rocas, ¿verdad? Para trepar por ahí. On weekends, en los fines de semana, my dad would take me to a nearby mountains. Mi papá me solía llevar a una montaña cercana, and we would practice, y nosotros solíamos practicar. I became good at it and I loved it. Yo me volví muy bueno en esto y me encantaba. Then, on December 6, 2013, entonces, el 6 de diciembre de 2013, I had a bad accident, tuve un accidente muy fuerte, and the doctors told me I would probably not recover completely. Y los doctores told me, me indicaron, me contaron, me dijeron que I would probablemente, not recover completely, no me recuperaría completamente. Consecuentemente o en consecuencia, I was in the hospital for 7 months. Yo estuve en el hospital por 7 meses. And I took another 12 months, y me tomó otros 12 meses, before I could walk without assistance, antes de que yo pudiera caminar sin asistencia o ayuda. My coach tells me, mi entrenador me dice, que I will never be able to climb again. Aquí está el will, ¿no? Que se habla futuro. I will never be able, yo nunca podré climb again, trepar o escalar de nuevo. So I need to find a different hobby. Por lo tanto, yo necesito encontrar un hobby, un pasatiempo diferente. Acá hay otra persona que dice, Hi, my name is Demetrius and I am from Greece. Hola, mi nombre es Demetrio y soy de Grecia. About 9 months ago, casi alrededor de unos 9 meses atrás, my dad got a new job in the United States. Mi papá consiguió un nuevo trabajo en los Estados Unidos. My entire family was excited about moving. Toda mi familia estuvo emocionada por la mudanza, ¿no? Cambiar de lugar. But after I was here, about a month or two, pero después de que yo ya estaba aquí, alrededor de un mes o dos, I wasn't so excited anymore. Yo no estaba emocionado como antes, o no lo estuve más. And I started to get a new perspective on my life. Yo empecé a tener una nueva perspectiva o punto de vista sobre mi vida. I don't really like the food in the US. En verdad no me gusta la comida en los Estados Unidos. I try to avoid going out with my friends for meals. Trato de evitar salir con mis amigos a comer afuera because I prefer my mom's cooking, porque yo prefiero la comida de mi mamá. I also find it hard, también me resulta difícil, complejo, complicado, to fit in at my high school, encajar en mi escuela, en mi colegio. It seems to me parece que American students give more attention to their friends, que los estudiantes americanos le dan más atención a their friends, sports, a sus amigos, los deportes, and a lot of other things outside school, y muchas otras cosas fuera de la escuela, referente al estudio se refiere, ¿no? I guess, supongo que it will be harder than I thought to fit in, será mucho más difícil de lo que yo pensaba encajar aquí. Ya, y acá la otra lectura dice, Hello, my name is Lunetta and I am from Italy. Hola, mi nombre es Lunetta y soy de Italia. Things became rough for my family. Las cosas se pusieron complicadas para mi familia, and me y mi persona, a few years ago, unos cuantos años atrás, when my dad lost his job, cuando mi papá perdió su empleo. At first, al inicio, we thought he could find a new one. Nosotros pensamos que él podría encontrar un nuevo, but he couldn't, pero él no pudo. Some of our relatives helped us. Algunos de nuestros parientes o familiares nos ayudaron. But my dad became really worried. Pero mi papá se puso muy deprimido, en verdad. Muy preocupado, en verdad. He eventually became depressed. Y eventualmente él se puso muy deprimido. O se deprimió mucho. And he didn't seem to care. Y parecía que a él no le preocupaba, no eso de la depresión. No le importaba mucho. O no le daba la atención del caso. So, por lo tanto, por consiguiente, my mother and my older brothers, mi mamá y mis hermanos mayores, got jobs to help our family. Conseguimos empleos para ayudar a nuestra familia. But my dad's depression developed into something worse. Pero la depresión de mi papá se desarrolló o llegó a convertirse en algo mucho peor. He went to live with my grandmother. Él se fue a vivir con mi abuela in a small town, en un pueblo pequeño, and now he's getting much better. Y ahora él se siente mucho mejor o se está recuperando o está mejorando en su situación. Ya que hay una actividad
de completar con las palabras de la lectura y las situaciones indicadas ahí, donde dice que Sean had an accident, so he had to go to the hospital. Sean tuvo un accidente, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, él tuvo que ir al hospital. Y dice que Sean can no longer climb. Sean no puede trepar o escalar más. Él ya no lo puede hacer más. La 3 dice, Demetrius' thoughts about living in the US have changed. Los pensamientos, o sea, la idea de Demetrio, el griego, acerca de vivir en los Estados Unidos han cambiado. En la 4 dice, Demetrius thinks American students are not very serious about school. Demetrius piensa o cree o le parece que los estudiantes americanos no son muy serios respecto a temas de la escuela o al estudio se refiere. Acá Luneta dice, Luneta's relatives helped her family. Los parientes o familiares de Luneta ayudaron a su familia. Y Luneta's father is now feeling better living in a small town. Los padres de Luneta ahora en la actualidad se están sintiendo mejor viviendo en un pueblo pequeño. Aquí en la sección de writing, el tema es usar expressions of time, expresiones de tiempo. Dice que verb tenses give information about time. Los tiempos del verbo, como se escriben los verbos, dan información sobre el tiempo, pasado, presente, futuro, en un texto. Pero some words, algunas palabras, also give that information. También dan esa información. Como por ejemplo en presente, usted usa las palabras now para referirse a ahora, en este momento. Nowadays, en la actualidad, en los tiempos modernos. Sometimes, algunas veces. Today, se refiere al día de hoy o la época actual. O these days, en estos días. Para algo referente a un momento que ya ha sucedido en el pasado, pero que es reciente, las palabras yesterday, ayer, last night, anoche, la noche pasada, o at 8 o'clock, a las 8, si se refiere a una hora específica de un día que ya pasó, o también un pasado más distante o más remoto, un distant past, que son frases como a few years ago, unos cuantos años atrás, in the past, en el pasado, when I was young, cuando yo era joven, back then, se refiere a en ese entonces, en el pasado, o en un año específico, como dice aquí, in 2008, en el 2008. Aquí hay una actividad que nos dice complete the sentences using an expression of time. Completa las oraciones usando una expresión de tiempo, como este now, que se refiere en la actualidad, ahora, when I was young, cuando yo era joven, sometimes, para decir que algunas veces sí, algunas veces no, usted ha realizado alguna actividad, o back then se refiere a que en ese entonces, en el pasado, en un pasado más remoto. La primera nos dice, when I was young, cuando yo era joven, I had a very big family. Tiene una familia muy grande. And we always spent time together. Nosotros siempre pasábamos tiempo juntos. En la 2 nos dice, sometimes, algunas veces, we went to grandma's house. Nosotros íbamos a la casa de la abuela. Other times, otras veces, it was the house of an aunt or uncle. Era en la casa, o sea que iban a la casa de un tío o alguna tía. Aquí la 3 dice now, ahora, en la actualidad, en el tiempo moderno, everyone is so busy, todo el mundo está tan ocupado, que we don't get together anymore. Ya no nos reunimos, no solemos reunirnos. Sometimes I think things were better back then. Algunas veces yo pienso, me parece que las cosas were better back then, eran mejor en ese entonces, en el pasado. Y aquí hay una actividad más relacionada con la primera unidad, donde dice select the word that doesn't belong to in each group. Selecciona la palabra que no pertenece, que no encaja, que no empata en cada grupo. Aquí nos aparece make dinner, preparar la merienda, clean up, limpiar, arreglar algo, y normally, lo de normally, de que normalmente yo voy una vez a la semana al gimnasio. Las palabras de frecuencia o adverbios de frecuencia. Y esa sería la palabra que no empata con lo demás, porque los otros son verbos, ¿no? Preparar la merienda y limpiar, arreglar algo. Acá nos da workaholic, una persona que está muy ensimismada con el trabajo, trabaja mucho. Shopaholic, una persona que tiene un impulso, un ímpetu por las compras, siempre compra de manera impulsiva. Y lo de birth date, que se refiere a la fecha de nacimiento. Obviamente la que no empata aquí es lo de birth date, porque las otras dos opciones son descripciones de rasgos o algo de la personalidad de un ser humano. En la 3 nos dan entre never, de que usted nunca va a la playa, take a selfie, tomar una selfie, una foto de uno mismo, y sometimes, para decir que algunas veces sí, algunas veces no, va al gimnasio. Aquí hay dos palabras de frecuencia o adverbios, el never, de que nunca, sometimes, algunas veces. Por en esto de take a selfie, este verbo o acción es la que no empata en el grupo, ¿verdad? O no encaja. Acá nos dice season tickets, los boletos continuos para toda una temporada. Personality, que una persona tiene personalidad, un rasgo muy marcado, o su personalidad. Y sports fan, fanático de los deportes. Entonces, aquí en lo que es las opciones que nos están dando, de las opciones de season tickets
y sports fan, que se refieren como algo del deporte, etc. La que no empata en nada con esas otras dos es lo de personality, personalidad. Aquí en la 5 nos ponen depressed, sentirse deprimido. Comedy, referente a algo de la comedia, algo cómico que causa risa en las personas. Y esta palabra slapstick, que se refiere al tipo de comedia donde se ve que la gente como que se cae, tiene tropezones, o un tipo de tosco de comedia, una forma tosca de comedia. Entonces obviamente lo que no tiene que ver con algo de humor es lo de depressed, ¿verdad? Bueno, humor de no sentirse bien me refiero, es lo de depressed. Acá en la siguiente nos da entre excited, estar emocionado, perspective, la perspectiva o forma personal de ver algo, y depressed, de sentirse deprimido. Estas dos se refieren a sentimientos, cómo se siente, excited y depressed, y lo de perspective es la que no empata porque es el punto de vista de uno, ¿no? O la perspectiva personal sobre algo. Aquí está lo de chat online, platicar en línea, ser un internet addict, un adicto como que muy fanático del internet, estar pegado en las redes, o minimalist, alguien que le gustan las cosas simples, sencillas, ordenadas o naturales también, ¿no? Entonces esto de chat online e internet addict tiene relación por el tema del internet o platicar en línea, etc. Lo que no empata aquí es lo de ser minimalist, ¿verdad? Y aquí en la última habla de joke, una broma, un chiste. Punchline es como la frase final de una broma o la rima también de algo. Y recover se refiere a recuperarse de algo de salud, ¿verdad? Entonces lo que no tiene que ver con algo referente a una rima o a una broma o un fraseo es esto de recover.